agradeceros que nos hayáis permitido participar en este foro. Las que han sido interesantísimas todas las charlas que se han dado hasta ahora y bueno, está bastante bien porque creo que sirven para hilar un poco lo que me gustaría hablar con vosotros hoy. Bueno, me ha dicho, pues soy Javier Casado, soy arquitecto y tengo el rol de Digital Lead en ICOM en España. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es un rol que lo que busca es un poco ayudar a los clientes a sacar el máximo partido a las herramientas digitales disponibles en el entorno de la construcción. Bien, pues esta charla que se titula De la entropía al aprendizaje, precisamente pues, porque lo primero que me gustaría comentar o traer, el concepto que quería traer con vosotros, pues es el de la segunda ley de la termodinámica, que para los que no lo tengan muy fresco, pues lo que dice es que todos los procesos que ocurren en el universo pues, se realizan de manera que siempre aumenta el desorden, siempre aumenta la entropía. En otras palabras, la famosa frase de que el universo tiende al caos. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a determinadas situaciones, pues a veces irreversibles. Hemos estado hablando ahora pues, de ciberseguridad, de la nube, de entornos IT muy estructurados o, bueno, a veces no tan estructurados como veíamos en la charla anterior. Entonces, lo cierto es que cuando damos el salto al entorno de la construcción, el entorno entendido como la arquitectura y la ingeniería aplicada a la construcción, pues en el fondo nos damos cuenta de que seguimos cometiendo errores o seguimos produciendo de una manera muy similar. Hemos dejado de un lado el tablero y hemos pasado a usar ordenadores, pero en el fondo se mantiene en muchos casos una sistemática y una manera de trabajar tremendamente tradicional. En mi opinión, pues creo que está pendiente una verdadera revolución digital, al menos en nuestro ámbito, en la cual pues, los datos que obtenemos de los proyectos, de los edificios, desde el comienzo se tengan en cuenta. Esto, obviamente, podemos hablar de edificios, pero la foto que se muestra en pantalla es intencionadamente diferente a un edificio, porque esto afecta a cualquier tipo de infraestructura o de construcción que nos puede proporcionar datos desde momentos muy tempranos. Y si hablamos de datos, pues habría que hablar del concepto inteligente. Obviamente, en el mundo de la construcción, pues el concepto edificio inteligente es bastante habitual, pero cabría plantearnos también cuándo un edificio es inteligente, cuándo nuestro edificio es inteligente. Lo es porque conectamos una serie de dispositivos con el apellido Smart que nos permiten controlar determinados electrodomésticos o quizás los equipos de climatización. Pues obviamente es algo inteligente, pero no podemos considerar que es inteligente. Desde nuestro punto de vista, el edificio inteligente comienza desde su concepción, desde su fase de proyecto y sobre todo en el momento en que empezamos a compilar datos que no tienen que esperar a la puesta en marcha o funcionamiento de ese edificio. Esos datos los empezamos a obtener ya en la fase de diseño y en la fase de concepción de ese proyecto. Obviamente todo el mundo habla de compilar datos, pero bueno, en el ámbito de la construcción pues nos podría caber la duda de ¿para qué compilar datos? Pues básicamente el gran interés que nosotros detectamos pues, es dos conceptos. En primer lugar, reducir el riesgo y en segundo, tener el control. Todo ello en el sentido más amplio de la palabra. Todo esto, bueno, son conceptos muy teóricos. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en ellos, en la importancia del dato. Se ha mencionado muchísimo y las ponencias anteriores han estado muy bien en ese sentido. Pero a mí me gustaría trasladarlo un poco al día a día, a la vida real, a una industria como es la de la construcción,
las fases previas de diseño, pues lo cierto es que en general está un poco alejada todavía de este mundo. Entonces, lo que me gustaría es compartir con vosotros casos reales en los que, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo teniendo en cuenta que no somos una empresa IT, no, al menos no es una empresa IT, al menos en España, en otros sitios hace otras cosas, pero como sin ser una empresa IT, pues hemos hecho un gran esfuerzo para empezar a compilar y analizar datos desde las fases tempranas de proyecto. Y para eso, pues va a hablar de varios proyectos, muy someramente, pero sobre todo hablaré de la nueva terminal del aeropuerto de Kuwait, en la cual pues, llevamos ya varios años trabajando desde el punto de vista de management y también desde el punto de vista de diseño arquitectónico y coordinación. Me gustaría mencionar que este, aunque es un proyecto, el diseño es de Norman Foster, pero esta labor de apoyo al desarrollo del diseño arquitectónico, coordinación y sobre todo el BIM management, pues se está realizando desde España. Es decir, no estamos hablando de casos alejados de otras geografías, lo cual pues, nos hace estar bastante orgullosos. Este proyecto es un megaproyecto, obviamente no puede ser comparable con otras industrias como la de la automoción o el caso que veíamos de LG, pero en el ámbito de la construcción tiene una escala inmensa y es una fuente tremenda de información y de posible análisis de datos. Solo por dar unas pinceladas muy rápidamente, hablamos de más de 700.000 metros cuadrados construidos, varios edificios, sobre todo un número de compañías, cada una con su manera de trabajar y casi su cultura del trabajo y digital, trabajando en este diseño. Solo en los primeros 2 años pues, se gestionaron más de 4.000 RFIs. RFIs, pues, para que no esté familiarizado, son consultas sobre el diseño, con la finalidad de resolver temas que no estén aclarados, y lo cual nos ha obligado pues, a una generación de herramientas específicas de control del diseño y de control del proyecto que hemos tenido que desarrollar, porque al final la realidad es que estos proyectos pues, al final siempre tienen un inversor, siempre tiene alguien detrás que lógicamente pone el dinero y que quiere saber que las cosas van a salir tal y como están previstas. En ese sentido, bueno, hablábamos de la escala. Para los que no estén familiarizados en el mundo de la construcción, pues nos gusta poner esta foto que pone en relación la huella del edificio que se está construyendo con la foto de Madrid. Para aquellos que no nos escuchen desde Madrid, pues bueno, esta es la estación de Atocha, este es el parque del Retiro, y se ve pues, la inmensidad del proyecto que tenemos entre manos y que nos va a dar lugar a nuestro pequeño, dicho con orgullo, de nuestro pequeño Big Data. Ahí estaba señalada la estación que he mencionado. Esto al final se tiene que plasmar en algo. O sea, se está poniendo obviamente hormigón y acero en Kuwait. Eso es una realidad, pero a la vez hay una realidad paralela, que es precisamente la realidad digital de este proyecto y de su construcción, que precisamente lo que pretende es evitar y reducir los problemas en la otra mitad de la diapositiva que estamos viendo. Se pueden gestionar muchos datos, se puede trabajar mucha información, depende mucho de qué se espera del tipo de proyecto. En pantalla pues, se muestran algunas opciones. Obviamente es un objetivo fundamental que estos proyectos estén coordinados. Parece una obviedad, habiendo hablado de Airbus o de electrónica, pero en la construcción los proyectos no necesariamente llegan coordinados ahora, pero también nos interesa muchísimo conocer y controlar el coste, los factores de sostenibilidad que pueda tener el proyecto y, por supuesto, el posterior gestión y mantenimiento del mismo. Ya digo que en un entorno industrial esto se daría por hecho y, sin embargo, en el mundo de la construcción todavía estamos a algunos pasos de conseguir todo esto. Todo esto que se crea sobre todo para favorecer el diseño, para mejorar el diseño, para comenzar a mejorar esos proyectos desde sus primeras etapas.
Y una de las, ya lo mencionaba antes, una de las primeras características que tenemos que asegurar pues es que las cosas están coordinadas. Ya he dicho que podría ser una obviedad en otros sectores, pero no lo es desde luego en el de la construcción. Para conseguir que la imagen que se ve en pantalla se coordine, ya es una imagen antigua, ahora tendría todavía muchísima más informaciones del aeropuerto. Hemos desnudado el diseño y necesitamos que todo esto salga adelante. Para eso, pues, ha habido que desarrollar herramientas específicas. Ya hay en el mercado, lógicamente, pues, muchos lo conoceréis, herramientas de gestión de colisiones. Sin embargo, tras la búsqueda que hicimos, detectamos que ninguna era capaz de dar soporte de una manera eficiente a desarrollos de este tipo y de esta escala, lo cual nos obligó a generar nuestra propia herramienta de gestión de coordinación en función de la información que lleva el modelo. Y eso nos ha supuesto un aluvión de datos que ha habido que ir organizando. Llevamos ya casi 4 años en el proyecto. Lo que se está mostrando es cómo se está tratando de trasladar esos datos que comenzaron registrándose en un sentido de Excel a cómo tratar de aplicar el concepto de Business Intelligence en este proyecto. Porque al final, un proyecto tan grande se trocea en partes pequeñas que hay que controlar cada una de esas partes que realmente se está resolviendo en tiempo y modo. El cliente nos pide unos KPIs, unos indicadores que le aseguren que va a tener un nivel de riesgo en obra reducido debido a problemas de coordinación. Además, la aplicación de Business Intelligence, herramientas en este caso de Power BI, lo que nos permite es acumular y ir alimentando una base de datos que no solo nos permita controlar qué está ocurriendo en una determinada zona del proyecto, sino que nos permite también conocer la evolución y el rendimiento de cada uno de esos 35 diseñadores y creciendo que están participando. Me gusta traer esta imagen porque lo que acabo de enseñar era un trozo del edificio, pero realmente en la escala de diseño estamos hablando de docenas de zonas que solo con coordinación pues ya nos generan lo que estáis viendo en pantalla. Entonces es fundamental hacer un análisis de esa información, incluso ir creando nuestra propia base de datos, nuestro propio aprendizaje. Pues de ahí, del caos, tenemos que ser capaces de sacar el aprendizaje. Y todo ello, pues como no, al final puede ser accesible incluso en los móviles, que ya estas herramientas nos permiten avisos, configuración de alertas y demás. Pero tratamos de no quedarnos ahí, y una de las cosas en las que estamos trabajando, la imagen que se muestra es de uno de los edificios auxiliares de los edificios técnicos del aeropuerto, precisamente en recopilar gráficamente y en el espacio los problemas de coordinación que se han ido detectando en el tiempo y su estatus. De manera que se va generando un registro que la aspiración que tenemos precisamente es poder aplicar las técnicas de Machine Learning con nuestros propios proyectos que nos permitan anticipar las zonas que realmente son más conflictivas, las disciplinas que más problemas dan y los tipos de cruces entre tipos de objetos que más problemas dan. Pero bueno, si estamos hablando de industria 4.0, no podríamos dejar de hablar del concepto de prefabricación basado en modelos. Con eso, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, en este proyecto, lo que tenemos son unas zonas, son unas zonas del proyecto que deben ensamblarse en Kuwait. Podéis imaginar que no se fabrica prácticamente nada, todo llega por tierra, mar y aire, y hay que coordinar cada uno, por ejemplo, cada uno de los paños de fachada que tienen doble curvatura, que exige la coordinación de múltiples disciplinas y que, bueno, estamos trabajando en modelos con unas tolerancias de en torno a 2 milímetros. 2 milímetros puede sonar poco o mucho, pero para quien esté familiarizado con el mundo de la construcción es tremendamente exigente, teniendo en cuenta que no estamos en un entorno PDM, no estamos en un entorno industrial, estamos en un entorno de construcción. Y esa misma filosofía pues, se aplica a diferentes zonas problemáticas del aeropuerto, como pueden ser los puentes de embarque, la parte fija, que tiene una coordinación muy compleja entre estructura. Además, el diseño es bastante complicado y las cosas tienen que salir bien
en origen. Gracias a eso, pues se ve en pantalla que ya hay una serie de equipos ya, de máquinas CNC, etcétera, pues un poco construyendo y montando ese mecano para que todo vaya perfectamente ensamblado en obra. Por ejemplo, la imagen que se ve a la izquierda, hay una serie de óculos que van a ir dando luz al interior del aeropuerto. No recuerdo el número exacto, pero son cerca de 3.000 óculos de unos 4 metros, que al final van a ir recorriendo todo el aeropuerto, dando iluminación natural, y todo eso, en todo ese proceso estamos precisamente tratando de dar soporte. Con este tipo de elementos, que a pesar de sus 4 metros son relativamente pequeños, o con otros elementos tremendamente grandes que se deben fabricar y que se deben instalar en obra con la máxima precisión. Gracias a lo cual, pues, la obra ya va teniendo una imagen bastante hermosa de cómo esas piezas llegan y se van macrando y se van colocando en un proceso bastante armonizado para lo que suele ser el mundo de la construcción. Y bueno, aquí vemos pues, esa colocación en una vista aérea de esos paneles, del aspecto que tiene la obra, que realmente es impresionante. Yo os invito en YouTube a buscar timelapse de este proyecto, el nuevo terminal de la construcción de Kuwait. Es realmente impresionante. Pero bueno, eso es algo que tratamos de aplicar no solo en este proyecto, sino en otro tipo de proyectos. Por ejemplo, la imagen que se ve de un viaducto, obviamente formado por dovelas, que la dovela es controlada y es parametrizada para luego permitir sus planos de taller y finalmente su instalación en fabricación en obra. También otro aspecto muy importante a la hora de compilar información pues es el tema de los números de puntos, que entre otras cosas nos permiten adelantar un diseño y realizar trabajos de campo sin afectar a la seguridad de la infraestructura y sin detenerla. En el caso concreto de Kuwait no hay drones, en el anterior sí, en este son equipos fijos, pero lo que nos está permitiendo es ir chequeando, no voy a decir en vivo, pero con bastante frecuencia el progreso de la realidad construida frente a los modelos que estamos trabajando. Aquí se ven algunos ejemplos, pues, cómo se superpone el modelo a la nube de puntos. Este era uno de los puentes de embarque y cómo se puede ir controlando y chequeando contra los modelos. Y todo esto nos lleva, si queremos datos estructurados, pues nos lleva a la creación de contenido. Es fundamental la creación de contenido como paso previo a la industrialización y a la normalización y, por tanto, el ahorro tan necesario de costes que precisa el sector de la construcción, que sigue siendo tremendamente artesanal. Entonces, bueno, pues si podemos, aplicamos la estrategia de librerías de contenido, donde ya aseguramos que la información, los contenedores de información que llevan los objetos son los adecuados para las expectativas del proyecto y del cliente. Sobre todo en equipos mecánicos, donde pues, obviamente hay un coste muy importante. Esto se aplica a gran escala, pero también se puede aplicar a una escala de edificios menores, como en este caso una petrolera, pues lo que nos pedía una librería de contenido precisamente para la remodelación de sus estaciones de servicio. Y con eso que conseguimos, pues conseguimos un traqueo desde el inicio de los objetos diseñados. Los objetos se diseñan, gracias a eso se evalúa el coste, se asocia con la documentación técnica y se puede hacer el seguimiento posterior una vez instalado para su operación y su mantenimiento. Ya digo que los propios detalles ya incorporan, mediante bases de datos que hemos desarrollado, la información 2D ya se conecta con la información, vamos a decir, no geométrica del diseño desde el principio. Y luego, pues, por supuesto, planificación y seguimiento en obras. Si los objetos los tenemos clasificados, ubicados y asociados a su cronograma, pues este tipo de herramientas sirven para validar precisamente esa secuencia de construcción. Lo que estoy mostrando, pues obviamente es un vídeo, es como una manera de resumirlo, pero lo que tiene valor es el archivo que tiene detrás, que es el que explica y el que utilizan los técnicos para validar el programa de construcción. Entonces,
Obviamente, si tenemos la información estructurada y tenemos la información organizada, pues una de las cosas que todo el mundo, en la que todo el mundo está interesado, lógicamente, es en el control de costes, que nos permite pues, obtener volcados masivos de información que ya vienen de una manera estructurada, con lo cual es relativamente sencillo la extracción de mediciones. Nunca usaré el concepto de mediciones automáticas, porque no es cierto, pero sí una automatización bastante alta y un ahorro y un control de costes, como por ejemplo el que se muestra en pantalla, que es un ejemplo bastante exigente, que sin haber entregas del diseño entre medias, nos iba pidiendo cuál era la evolución de las principales partidas del proyecto. Entonces, bueno, solo esta información organizada desde el arranque del proyecto nos permite dar este tipo de reportes al cliente y establecer comparaciones. Y, por supuesto, siguiendo el ciclo de vida o la cadena de valor, es fundamental que no se produzca la pérdida de información cuando el proyecto se acaba y se entrega a la propiedad. En ese sentido, pues se está trabajando intensamente y pues, nosotros estamos dentro de esa tendencia a la generación de modelos y a la generación y rectificación de información, ya desde el principio, de información encaminados al gemelo digital, que ¿no? Como la mayoría sabréis, pues, lo que pretende es precisamente ser la reproducción del activo de una manera digital y además conectada con los elementos del activo que lo componen. Y así de esa manera poder realizar análisis predictivo, mantenimiento, etc. Un ejemplo en una escala media es este trabajo de ICOM para Hong Kong, en el cual en este caso la municipalidad tenía una serie de edificios que iba a restaurar y que iba a poner luego en alquiler, pues pide precisamente poder controlar ese tipo de conceptos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues mediante una plataforma de gestión y la integración con una capa GIS o SIG en español, de Sistema de Información Geográfica, digamos, la propiedad es capaz de ubicar sus activos, incluso tener cierto dashboard de cada uno de ellos y conocer información de primera mano sin necesidad de desplazarse al activo. Esto es fundamental cuando se quiere hacer una gestión patrimonial eficiente. Obviamente, esto es tan ambicioso como nosotros queramos, se pueden incluir los órdenes de trabajo, los mantenimientos, las superficies rentables frente a las superficies no rentables, etcétera. Al final, por supuesto, pues, conexión con modelos, porque obviamente a todo el mundo antes de llegar a un sitio le gusta visualizar en 3 dimensiones el objeto o el activo que quiere mantener o revisar. Y, por supuesto, conexión en vivo. Eso al final lo que pretende, yo creo que ya lo han apuntado algunas de las ponencias anteriores, es generar una interoperabilidad real del edificio inteligente. Y aquí las posibilidades de conexión pues, son casi infinitas. Entonces no voy a ir en cada una de ellas, pero podemos sacarle un gran partido precisamente a esos datos. Y no solo hacerlo a la escala de edificación, sino también a la escala urbana, donde podemos ir añadiendo capas de información que nos permitan tomar decisiones mucho más informadas y mucho más condumentadas con esos datos precisamente que vamos tomando y de los que vamos aprendiendo. En este caso es un ejemplo muy sencillo, pero precisamente un desarrollo urbanístico donde se fue valorando con el cliente las diferentes opciones y las diferentes opciones de diseño, sobre todo desde el punto de vista de aprovechamientos urbanísticos y de rentabilidades del proyecto. Todo esto es imposible si no hay una programación detrás. Ya he dicho, nosotros no somos una IT, pero sin embargo hemos generado un equipo muy fuerte dentro que lo que pretende es explotar el dato, o sea, generar nuestros dashboards, generar nuestro propio aprendizaje y sacar beneficio de ello para los. Para ello, por ejemplo, pues en el caso del aeropuerto de Kuwait, donde hablaba de cerca de 40 equipos trabajando, más de 1000 modelos, para quienes estén familiarizados con el tema, pues 1000 modelos son muchos modelos, con más de 5 millones de objetos, donde se hacen en torno a unas 60 verificaciones por objeto. Obviamente no me voy a comparar con la ponencia de Javier de Google, pero para nuestra escala estamos verificando unos 300 millones de relaciones, lo cual ha sido pues, un verdadero reto, ya digo, para una empresa que no es IT.
Para eso lo que se han utilizado son bases de datos de grafos que han ido chequeando esa información y que al final nos han servido para lo que nuestro cliente quiere, que es darle un reporte de su proyecto y de su información. Diferentes maneras, no entrar en detalle, de hecho las visualizaciones son intencionadamente pequeñas porque como es un informe real obviamente no se podría compartir, pero al final el cliente lo que quiere saber es si su proyecto avanza, si su proyecto progresa e ir recopilando desde el principio toda esa información. Y ya, bueno, pues ya cerraría aquí estos minutos, pues volviendo de nuevo a aquel tema con el que os abría, que es la segunda ley de la termodinámica y al hecho de que el universo y por tanto el sector de la construcción sin duda, pues tiende inevitablemente al caos. Yo creo que debemos asumir que tenemos que vivir con la entropía, que tenemos que vivir con el caos de los elementos, pero a la vez tenemos que analizarla, tenemos que estudiarla y tenemos que recopilarla para entender mejor las relaciones que se producen en nuestros proyectos, ya que solo de esa manera conseguiremos ir evolucionando y haciendo proyectos cada vez mejor. Nada más, espero que esta charla os haya resultado interesante y bueno, os haya despertado interés en los datos, en el entorno de la